Entonces, muy bien, sin más preámbulos, vamos a pasar la posta para la siguiente ponencia, que es el diagnóstico de la tuberculosis extrapulmonar versus otras enfermedades, experiencias nosocomiales, a cargo de nuestro jefe de departamento, el doctor Óscar Gayoso Cervantes, que no solamente es neumólogo del hospital, sino también es consultor nacional de la Estrategia Nacional de Control de Tuberculosis a nivel nacional y nuevamente nuestro jefe del Departamento de Medicina. Adelante, doctor Gayoso. Muchas gracias por la presentación, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá con toda la gente de la DIRIS Lima Norte, y toda la gente que nos va a ver. Tema que me han pedido que desarrolle es un poquito complejo. Es diagnóstico de la tuberculosis extrapulmonar, y la tuberculosis extrapulmonar, como se darán cuenta, no hay órgano en el cuerpo que no pueda ser comprometido por la tuberculosis, y por lo tanto las formas de diagnóstico pueden ser de lo más variadas, de lo más distintas. Y por lo tanto, como no puedo tocar todas las formas, he elegido algunas que, bueno, arbitrariamente, para desarrollarlas y para poder conversar un poco acerca de ese tema. Ah, entonces, lo que vamos a hablar ahora es de qué cosa es, primero que nada, la tuberculosis extrapulmonar. Como ya habíamos adelantado, es una infección causada por el Mycobacterium tuberculosio que básicamente afecta a todos los órganos. Por lo mismo, como puede estar metido en lugares muy escondidos, como por ejemplo la próstata, como por ejemplo el sistema nervioso central, como por ejemplo el pericardio, su diagnóstico va a ser bien difícil. Y es mucho más difícil todavía cuando el pulmón no está afectado. Solo hay dos formas de tuberculosis extrapulmonares en las que generalmente el pulmón está afectado de manera importante. Una de ellas es la tuberculosis laringea, y bueno, la razón es bien sencilla: la laringe se infecta porque con lo que bota el paciente de bacilos a través del esputo, llega un momento en el que se coloniza la laringe, y el paciente que tiene disfonía va a tener generalmente una enfermedad pulmonar importante, y es uno de los pacientes más bacilíferos. Y la otra forma en donde siempre hay compromiso en el pulmón es la tuberculosis gastrointestinal, especialmente la tuberculosis del lumen intestinal. Esa también va a ir en un porcentaje muy alto, más del 60%, con anormalidades importantes en la radiografía de pulmón, y se puede hacer el diagnóstico también en la zona pulmonar, y no necesariamente en la zona intestinal. Van a haber formas de tuberculosis extrapulmonar que son realmente emergencias médicas. Una de ellas, por ejemplo, es la tuberculosis del sistema nervioso central. Y ahí, digamos, aplicar una máxima de guerra en la cual uno primero dispara y después pregunta. ¿A qué me refiero? A que si tú tienes la sospecha alta en un paciente de tuberculosis de las meninges, una tuberculosis del sistema nervioso central, es mejor iniciarle tratamiento, ¿no? Que esperar el resultado de las pruebas. La razón es bien sencilla. El factor más importante, el factor pronóstico más importante para un buen resultado en la tuberculosis del sistema nervioso central es el tiempo que tú te retrasas en iniciar el tratamiento. Es decir, si tú a un paciente lo ubicas con un poco de rigidez de nuca, con dolor de cabeza, eh, un poco de náuseas, y no tiene déficit motor, no tiene convulsión, no tiene compromiso del sensorio, ese paciente va a ir muy bien con el tratamiento. Entonces, si tú esperas a que el paciente se deteriore, comience a hacer un proceso expansivo intracraneano, comience a hacer cefalea, comience a hacer convulsiones, comience a hacer focalización o haga compromiso del sensorio, cuantas mayores sean las manifestaciones del sistema nervioso central, mayores van a ser las secuelas, y mayor la probabilidad de que se muera, y mayor la estancia hospitalaria, y mayor el costo para la familia y para la sociedad. Entonces, en la enfermedad del sistema nervioso central, mi recomendación ahí es: hagan lo que hacen los soldados en la guerra. Primero disparan y después preguntan. Entonces, ahí sí es conveniente, si ustedes tienen una sospecha importante, iniciarle ya el tratamiento para la tuberculosis del sistema nervioso central. Y no se sientan mal si es que ustedes están dando tratamiento a una forma
que no necesariamente es una tuberculosis. Por ejemplo, si nosotros vemos las series de tuberculosis del sistema nervioso central en los niños, van a haber siempre pacientes que van a hacer reacciones adversas a fármacos, ¿no? Y cuando hacen estas reacciones a fármacos, se vuelve a reevaluar el caso y se vuelve a revisar toda la data de los pacientes, y hay algunos pacientes a los cuales no se les puede volver a iniciar tratamiento. Y bueno, lo que se puede decir de esa revisión de casos es de que hay un porcentaje importante, posiblemente puede ser hasta el 30% de niños, en los cuales es difícil de determinar si es una meningitis viral o si es una meningitis bacteriana parcialmente tratada o una meningitis tuberculosa, pero no está mal, no es una mala práctica de que nosotros le demos tratamiento sin tener una documentación clara, precisa de la tuberculosis en el sistema nervioso central. Lo que vamos a revisar ahora es las formas que a mí me pareció que son las más importantes, pero no necesariamente tienen que ser así, ¿no? Esta charla quiero que toque algunos temas de la epidemiología, ¿no? O sea, la Organización Mundial de la Salud ha informado, y desde hace muchos años que lo viene haciendo, que la tuberculosis es la causa más común de muerte en el mundo por un agente infeccioso, ¿no? Y eso es algo que se ha mantenido a lo largo del tiempo, inclusive en los pacientes con VIH, y ahora ya no se mueren, están con un tratamiento que es muy eficiente. Y bueno, en algún momento puede haber habido una sana competencia por estas dos infecciones, pero en este momento no la hay. La tuberculosis es la líder, la infección que más mata y la que también tiene un tratamiento adecuado y además es gratuito, ¿no? La incidencia mundial de tuberculosis es de 10 millones de personas por año, o sea, 10 millones de individuos hacen tuberculosis cada año. Y 90% de estos casos ocurren pues en países de alta carga de enfermedad. Nosotros no estamos, o sea, somos pocos, en realidad somos 33 millones 35 millones de peruanos, con toda la gente que ha emigrado, y bueno, de esos nosotros tenemos entre 35 y 38 mil casos de tuberculosis por año, de los cuales diagnosticamos cerca de 30%, 32%, y por eso tenemos que hacer el máximo esfuerzo desde el punto de vista de la estrategia de tuberculosis para poder alcanzar la meta de diagnosticar la mayor cantidad de pacientes con tuberculosis. De este porcentaje grande de gente que tiene tuberculosis, más o menos vamos a tener 2.700 millones de personas, un montón, 25% de la población general, uno de cada cuatro. Y yo creo que en el país esa posibilidad, ese porcentaje es mayor, 40-50%, y es posible de que sea mucho mayor en zonas de alto riesgo. Por ejemplo, hay en Lima lugares en donde hay una alta incidencia de tuberculosis. Entonces, la cantidad de infección tuberculosis latente va a ser variable, pero más o menos la idea que debemos de tener es de que uno de cada cuatro pacientes va a tener esta infección tuberculosa latente y va a tener riesgo de desarrollar tuberculosis. Ahora, la proporción de tuberculosis extrapulmonar, así como es variable también la infección tuberculosis latente, también es variable de un país a otro. Eh, pero hay algunos datos que sí vale la pena que los tomemos porque son bastante certeros. Por ejemplo, en la Unión Europea lo que han visto es de que de todos los casos que han tenido del 2002 al 2011, y una situación similar es la que se ve aquí en nuestro país, el 19%, en nuestro país es 20%, de todos los casos nuevos de tuberculosis, tienen afectación extrapulmonar, pero sin compromiso pulmonar. Sin compromiso pulmonar, o sea, solamente es fuera del pulmón. El pulmón no está comprometido. Y si se le suma a estos pacientes, los pacientes que tienen forma extrapulmonar con afectación pulmonar, estamos hablando de que uno de cada cuatro pacientes va a tener una forma de tuberculosis extrapulmonar. Eso lo vemos, por ejemplo, en los pacientes con tuberculosis pleural. Vienen con su derrame pleural, pero además tienen algún infiltrado o alguna caverna y nos puede salir el BK positivo en los pacientes con tuberculosis pleural. Entonces, viéndolo en porcentaje, uno de cada cuatro pacientes va a tener una forma de compromiso extrapulmonar.
Y esta incidencia de tuberculosis extrapulmonar en países en donde tienen buenas estadísticas, como la Unión Europea, y nosotros también las tenemos, también se está incrementando. Y se está incrementando ¿por qué? Por el aumento de los factores de riesgo. En otros lugares es básicamente el VIH y el inmunocompetente, por ejemplo, paciente al que le dan alguna droga, un rituximab o está en quimioterapia, pero nosotros tenemos además la diabetes. Entonces, con la diabetes, con el VIH y el inmunocompromiso que nosotros podemos tener por diferentes razones, se nos va a ir cada vez siendo mayor la carga de pacientes con tuberculosis extrapulmonar. Eh, la tuberculosis, como afecta a todos los órganos, puede afectar, por ejemplo, sitios muy ocultos, como es el pericardio, la tuberculosis pericárdica, la tuberculosis del sistema nervioso central y la tuberculosis miliar son realmente emergencias y son condiciones que son potencialmente mortales. Y estas son condiciones a las cuales nosotros siempre le tenemos que prestar bastante atención. La tuberculosis que afecta a los ganglios, las tuberculosis ganglionares periféricas, más o menos lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es de que si nosotros en consulta detectamos un chico o un adulto que tiene un ganglio, y es un ganglio móvil, sin manifestaciones inflamatorias de que sea una infección aguda, lo que tenemos que hacer es no biopsiarlo de primera instancia, sino lo que tenemos que hacer con ese paciente es esperar 2 semanas. Y pasadas las 2 semanas, si ese ganglio persiste o si es que crece, ahí le tenemos que hacer todas las pruebas que se requieren. Anteriormente, cuando yo era médico, mis primeros años de neumología, todos mis ganglios los mandaba a biopsiar. Ahora la situación ha cambiado. Ahora tenemos la ecografía, que es muy eficiente para poder detectarte el tamaño de los ganglios, si es uno o si son varios, y te permite también detectar si es que hay o no hay necrosis en el interior de los ganglios. Y lo que es más interesante, con la ecografía tú puedes hacer una punción del ganglio sin necesidad de sacarlo, sin necesidad de dejarle una cicatriz al paciente y hacer los exámenes pertinentes, el PCR, el BK, el cultivo, a ese ganglio, ¿no? Entonces, la tuberculosis ganglionar periférica es así. La tuberculosis gastrointestinal y especialmente la tuberculosis gastrointestinal con compromiso ganglionar también es una localización común de la forma de tuberculosis extrapulmonar. De más está de decirles a ustedes de que en la tuberculosis gastrointestinal el paciente con BK positivo que declute sus bacilos, eso va a llegar hasta las placas de Peyer y en las placas de Peyer se va a infiltrar el bacilo tuberculoso a la pared del intestino. Por eso es de que la tuberculosis gastrointestinal luminal es predominante en la zona distal del ilio, ¿no? Entonces, es una forma más o menos común y va a afectar a los ganglios y te va a dar un cuadro clínico que después lo vamos a ver. La tuberculosis osteoarticular, la tuberculosis urogenital, pueden tener compromisos bien serios, ¿no? Por ejemplo, una tuberculosis osteoarticular se puede ver en el mal de Pol. El mal de Pol, tú puedes tener tranquilamente tu tuberculosis y de buenas a primeras puedes debutar con una sección medular de la cual a veces no se recuperan los pacientes. Entonces, sí es una forma importante la tuberculosis osteoarticular. Y cuando no afecta a la parte neurológica, la tuberculosis de la espina, sino de la columna vertebral, sino la cadera o la rodilla, que son otras localizaciones más o menos frecuentes, van a dejar mucho daño. La tuberculosis en las articulaciones no va a ser una tuberculosis que va a afectar solamente a la articulación. Como dice aquí, es tuberculosis osteoarticular. O sea, eso significa que la tuberculosis tiene un componente de osteomelitis y tiene un componente de compromiso dentro de la articulación. Entonces, generalmente los pacientes que hacen forma de tuberculosis articular, osteoarticular, van a tener secuelas importantes, van a quedar bastante afectados y a veces es difícil de diagnosticar y va a tener consecuencias funcionales graves. Seguramente alguno de ustedes en algún momento de lo que hemos estado viendo pacientes debe haber recordado que les hemos mandado a ustedes un paciente que tenía 3 cirugías de la rodilla y en las 3 veces que se le hizo lo único que se le encontró fue tejido inflamatorio inespecífico. Bueno, a ese paciente le dimos tratamiento antituberculoso y mejoró dramáticamente la lesión que tenía en la pierna y
le sometimos a 3 cirugías porque estábamos en duda si tenía o no tenía una tuberculosis osteoarticular. Así de difícil es el diagnóstico de esta condición. Y bueno, si no tenemos compromiso en el pulmón, pues es un reto realmente el hacer el diagnóstico de la forma de tuberculosis osteoarticular. Entonces, este es un gráfico interesante porque todos debemos de recordar de que la forma como se contagia la tuberculosis es a través del pulmón. Nosotros nos contaminamos y hacemos lo que sería nuestro foco primario, ¿no? Nuestra infección primaria, lo que nosotros conocemos como el foco de Gón. Acá lo han puesto en el lóbulo superior, pero en realidad el foco de Gón es generalmente en las bases y viene con un ganglio, ¿no? Y a partir de ahí es de que puede ocurrir 2 cosas, ¿no? Una cosa que puede ocurrir es de que esta infección pequeña en el pulmón se disemine de manera linfática y puede alcanzar diferentes órganos, ¿no? Los linfáticos del cuello, los linfáticos del mediastino, los linfáticos del abdomen, también puede alcanzar el riñón. O la otra posibilidad es de que en sus primeros inicios este foco gaseoso puede entrar a la sangre, diseminarse, pero no necesariamente progresar como enfermedad. Esto se puede quedar, esta diseminación hematógena, con una siembra dentro de los diversos órganos, el cerebro, el hueso, la articulación, el hígado, el intestino, el riñón, etcétera, etcétera. Es menos frecuente, pero en toda la vida que llevo de neumólogo solamente he visto el caso de un paciente, una chica que era una religiosa que venía de Colombia y ella venía de una zona rural de Colombia. En esta zona rural de Colombia, ella tenía leche y el papá y los abuelos le decían de que la mejor leche era la leche que se tomaba directamente de la vaca. Y ella, muy obediente, tomaba leche de vaca sin pasteurizar. Y bueno, ella hizo una forma de tuberculosis y fue una forma de tuberculosis sin compromiso pulmonar en el intestino. Y se demostró de que era un Mycobacterium bovis, que es muy similar, en un 99.99% casi del genoma es compartido entre el Mycobacterium bovis y el Mycobacterium tuberculoso. Entonces, a ella se le pudo demostrar esto, pero esto desde que se ha comenzado a hacer la pasteurización de la leche, desde que SENASA está haciendo muy bien su trabajo de ubicar a los animales enfermos y descartarlos, ya no existen esta forma de tuberculosis causada por el Mycobacterium bovis. Entonces, esa es la idea. La idea es, entra el bacilo dentro de nuestro organismo, entonces la primera línea de defensa siempre van a ser las natural killer cell y los macrófagos. El macrófago va a venir y se lo va a comer al bacilo. Pero el bacilo tuberculoso tiene una serie de proteínas, tiene una serie de mecanismos mediante los cuales bloquea la liberación de lo que son las sustancias que lo van a eliminar en el interior del macrófago. Entonces, comienza a vivir dentro del macrófago, se juntan más macrófagos y comienza a prosperar el bacilo dentro de los macrófagos del cuerpo. Se forma un granuloma, el granuloma se rompe y continúa con el ciclo o espiral virtuoso para el microbio de la tuberculosis, pero espiral maligno para nosotros. Entonces, la tuberculosis extrapulmonar está en ese contexto, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros el diagnóstico de la tuberculosis extrapulmonar? Porque si nosotros comenzamos a mirar el gráfico anterior, lo que vamos a ver es de que el compromiso en el pulmón va a ser sobre todo en los lóbulos superiores, pero ¿por qué razón? Porque al bacilo tuberculoso le gusta el oxígeno. Entonces, al gustarle el oxígeno, cuando se transporta a los diferentes órganos, ahí no hay mucho oxígeno, salvo en el riñón, que sí tiene, en la unión entre lo que sería la médula y la corteza, tienen alta concentración de oxígeno, es por eso que afecta mucho al riñón el bacilo tuberculoso. Pero entonces vamos a tener, digamos, cantidades discretas de bacilos. Y al tener cantidades discretas de bacilos, las pruebas diagnósticas van a ser pues más difíciles. Y las pruebas diagnósticas no invasivas son mejores si es que tienes gran cantidad de bacilos, ¿no? Entonces, hay una menor sensibilidad en las muestras no pulmonares, básicamente porque hay menos cantidad de microbios, ¿no? Y vamos a necesitar en una buena cantidad de casos procedimientos diagnósticos invasivos para poder llegar a un diagnóstico. Si tú estás frente a un paciente en donde tú estás sospechando que hay una tuberculosis extrapulmonar, siempre, por favor, pide LBK
por favor, hazle una nebulización con cloruro al 7% para inducir esputo, búscale tuberculosis, búscale compromiso pulmonar. Y si hay afectación pulmonar, bueno, entonces ahí el examen de esputo sigue siendo el rey de nuestro país, ¿no? Sigue siendo una prueba sencilla, no invasiva, barata, buena, bonita y barata, ¿no? Y un técnico te puede dar el diagnóstico en pocas horas. ¿Cuál es el problema? El problema es de que su rendimiento diagnóstico depende de la cantidad de bacilos que tú tienes. Si tú tienes más de 10.000 bacilos por centímetro cúbico, el técnico te va a decir que es BK positivo. Si tú tienes menos de 10.000 bacilos, no lo va a poder ver. No es que sea malo el técnico, simplemente no lo puede ver porque es imposible. Entonces, cuanto menos cantidad de bacilos, más difícil de que sea bueno el rendimiento del examen directo, ¿no? Y el examen en el esputo sí, pues sí va a ocurrir, ¿no? Y si tú agarras al examen del esputo, en este caso estamos hablando del esputo, le metes una prueba molecular, con la prueba molecular tú detectas desde 100 bacilos hasta lo que haya. Y si le haces un cultivo vas a detectar hasta pocos bacilos, uno, dos, tres bacilos los vas a poder cuantificar y lo vas a poder ver. Entonces, siempre pidan por favor ustedes pruebas directas, pidan ustedes por favor un Gene Expert y pidan por favor su cultivo. Las tres cosas son necesarias. Si tú tienes afectación pulmonar, evidentemente tienes tu forma de tuberculosis extrapulmonar, pero este está contagiante, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en el hospital hacemos un seguimiento de todos los pacientes con tuberculosis y yo me siento tranquilo de saber que tiene tuberculosis extrapulmonar porque sé que ese paciente puede estar en una sala común y no está contagiando, pero tiene que estar seguro uno de que no tiene compromiso en el pulmón, porque si tiene compromiso en el pulmón, sí, ahí igual lo tienes que aislar que a cualquier paciente, igual que a cualquier paciente con tuberculosis pulmonar, le tienes que dar medidas de protección a la gente y controles de contacto. Siempre el gol estándar en tuberculosis va a seguir siendo el cultivo y todos los estudios que nosotros estamos viendo van a tener la posibilidad de compararse contra el micobacterio tuberculosis diagnosticado por cultivo. Pero el problema es que los cultivos no son fáciles de hacer, ¿no? Los cultivos demoran y te pueden demorar un tiempo largo, ¿no? Te pueden demorar un tiempo como de hasta 8 semanas para darte un resultado definitivo. Entonces, ese es un problema con el cual nosotros en la parte clínica no podemos esperar tanto. Entonces ahí están entrando, y es bueno que lo sepamos, las pruebas moleculares van a detectar rápidamente el ADN del micobacterio tuberculoso y también son muy exitosas para las formas de tuberculosis extrapulmonar. En menos de 2 horas nosotros podemos tener un diagnóstico bueno y además podemos saber si es o no resistente el microbio. Y lo que sí es claro es de que la sensibilidad y la especificidad varía, ¿no? Dependiendo del tejido, como vamos a ver posteriormente, y las pruebas que se basan en el PCR no reemplazan los cultivos de referencia. Siempre tenemos que mandar el cultivo de referencia, ¿no? Porque siempre va a haber ese gap de menos de 100 bacilos que no va a detectar el PCR. Eh, o sea, tener un BK negativo, bueno, te dicen no tienes muchos bacilos. Tener un PCR negativo, todavía puedes tener pocos bacilos. Entonces ya con las tres cosas, con tu PCR negativo, con tu cultivo negativo y con tu BK negativo y repetidas las pruebas, ya puedes tú tener una relativa seguridad que el paciente tuberculosis no tiene. Las pruebas de antígeno en la orina se utilizan en pacientes con alta incidencia de VIH y tuberculosis para el diagnóstico de tuberculosis miliar, pero no vayan a pensar ustedes que es el PCR, no, 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 es el lípido arábino-manán, que es una proteína, más que una proteína, es un ácido, es un lípido que produce el BK y que cuando crece lo libera la sangre. Y si tú lo detectas en la orina, ya pues tú puedes tener la seguridad de que estás frente a un paciente con infección tuberculosa activa. Ahora, hay otras pruebas que nosotros tratamos de utilizar y a veces vale la pena que las repasemos. El PPD, el viejo PPD y la liberación de interferón, el LIGRAC, básicamente son pruebas equivalentes. Algunos pueden decirme, no, pero el LIGRAC es mejor en AR. En líneas generales es igual. Se usa para tuberculosis latente, no para tuberculosis activa. Pueden ser de cierta ayuda, pero no sirven para el diagnóstico de enfermedad activa. Y recuerden de que ustedes pueden tener un paciente con una tuberculosis, vamos a poner del sistema nervioso central, y pueden tener un PPD negativo y
eso no les descarta a ustedes la posibilidad de tuberculosis. O sea, PPD nos ayuda, pero no es radicalmente el que va a decidir qué es lo que es eso. Las imágenes son muy importantes en donde ustedes la apliquen, en el corazón, en el pulmón, en el intestino, en el abdomen. Eso es muy importante, las imágenes. Y tenemos que hacer nosotros el examen de los fluidos corporales, la citología, la bioquímica, los líquidos corporales van a ser de apoyo diagnóstico, pero no son patognomónicos. O sea, por ejemplo, ustedes pueden tener un líquido, llámale articular, el líquido cefalorraquídeo, pleural, o líquido acítico, y lo que vas a tener es un predominio linfocitario. Tu sospecha de tuberculosis es importante, pero no es 100% diagnóstico de tuberculosis. La adenosina deaminasa es una enzima que se produce por activación inmunológica de los linfocitos, y la adenosina deaminasa tiene un alto valor predictivo, muy bueno, valor predictivo positivo para diagnosticar tuberculosis de los pacientes. Y en un paciente en donde tú tienes alta probabilidad de tuberculosis y un bajo nivel y un alto nivel de ADA, prácticamente tienes el diagnóstico de tuberculosis casi certero. Si es al contrario, tú tienes poca probabilidad de tuberculosis previa a la prueba, un señor mayor de 80 años con un derrame pleural, con baja de peso de bastante tiempo, pues posible que tenga una neoplasia, te sale el ADA negativo, entonces prácticamente tú estás descartando la tuberculosis y tienes que orientarte más hacia una enfermedad neoplásica. La velocidad de segmentación globular, que es muy cruda como prueba, acompañada de una proteína C reactiva en la sangre normal, es compatible con tuberculosis, pero también vuelvo a lo mismo, es inespecífica. Y las biopsias de tejido que ustedes pueden sacar, llámese pleura, llámese articulación, llámese hueso, llámese intestino, que muestran una inflamación granulomatosa con o sin calcium, son altamente indicativas de tuberculosis. En un país como el nuestro, nosotros aceptamos de que si hay un granuloma, lo más probable es de que esto sea tuberculosis. Y eso está bien. O sea, operativamente debemos ver, vemos un granuloma, lo tratamos. Pero también hay que tener en cuenta de que pueden haber otras enfermedades, otras infecciones, hongos, pueden haber otras micobacterias, las atípicas, o enfermedades inflamatorias como Crohn, como colitis ulcerativas, que te pueden dar esa misma morfología. La sarcoidosis también te da, pero es diferente a los granulomas, son más chiquitos, más formaditos y no hay calcificación. Y el linfoma también igual, el linfoma también te va a dar granuloma, pero van a tener otra forma de presentación, esos granulomas, que no van a ser los granulomas calcificantes que se ven normalmente en la tuberculosis. Entonces, vamos a tocar un poquito de las pruebas moleculares, ¿no? Las pruebas moleculares, la que está ahora y posiblemente en el futuro va a ser la que va a ser utilizada y va a reemplazar al GeneXpert convencional, es el Expert Ultra, que es lo más el avance más reciente que tenemos para el diagnóstico molecular de la tuberculosis. Son muchos los estudios que han demostrado el potencial que tiene esta prueba para las muestras extrapulmonares, pero miren ustedes de que la sensibilidad difiere según el tipo de muestra. La mayor sensibilidad se da en las muestras de ganglios linfáticos, lo que les decía, tú aspiras y ese líquido lo mandas, vas a tener una sensibilidad que va de 50 a 100%. Es muy bueno para el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Puede llegar al 71 al 96%. Y tiene una buena sensibilidad en el líquido pleural, pero no le gana a la adenosina deaminasa, como vamos a ver un poquito más adelante. El rendimiento de este expert es bastante alta en poblaciones especiales y vulnerables como la forma pediátrica y la forma de coinfección con tuberculosis. Y en pacientes que tienen muestras extrapulmonares de aspirado gástrico y de heces, si tú le haces expert a la heces o al aspirado gástrico, para la forma de tuberculosis pulmonar también te sirve, ¿no? O sea, en caso de que ustedes lo quieran utilizar de esa manera, les sirve. Y si bien es cierto, los resultados negativos no son suficientes para descartar la tuberculosis, los resultados positivos sí, ya te enfocaron claramente de que estás frente a una tuberculosis. Entonces, el expert es una forma muy buena, es rápida, es bien útil, que puede hacer y que puede definir rápidamente una tuberculosis extrapleural, extrapulmonar. Fíjense ustedes, esto es lo que nosotros podríamos decir de las positividades que podemos tener nosotros en diferentes líquidos. Fíjense ustedes, vean en el tejido linfático, 94% de sensibilidad con respecto al cultivo.
pero cuando ustedes comienzan a mirar otros tejidos, como por ejemplo el líquido pleural, no es tan alto, ¿no? Entonces en donde tenemos la mayor positividad va a ser en el líquido, en el aspirado del ganglio linfático, y en el líquido cefalorraquídeo, fíjense ustedes la sensibilidad con respecto al cultivo, 100%. O sea, para los pacientes que tienen una forma de tuberculosis del sistema nervioso central, este expert del líquido cefalorraquídeo es muy bueno. También es muy bueno para los líquidos, para lo que es el tejido linfático. No es muy bueno para el líquido pleural. Puede mejorar bastante la situación si es que tú le extraes, le haces una biopsia pleural y le mandas un pedazo de tejido para que le haga un expert. Eso puede mejorar la situación. Vamos a tocar ahora una forma seria de enfermedad que es la pericarditis tuberculosa. Ahí lo tenemos, un paciente que tiene una típica imagen de botellón atrás del Erlenmeyer, ¿no? Este es un paciente con tuberculosis pericárdica. Y cuando tú quieres tener un diagnóstico definitivo de tuberculosis cardíaca, tú vas a necesitar necesariamente ver o aislar el bacilo de la tuberculosis en el líquido, en el tejido cardíaco o en el tejido vascular. Y siempre eso no es fácil, eso es más bien muy difícil, ¿no? Entonces, como no es fácil hacer el diagnóstico certero, lo que se está haciendo es, se está utilizando algoritmos diagnósticos. Y estos algoritmos diagnósticos, básicamente, tú tienes un paciente en donde sospechas que tiene una tuberculosis y que tiene síntomas cardíacos. Entonces, ese paciente, tu método de elección debe de ser el ecocardiograma. Y si en el ecocardiograma tú tienes líquido pleural, el líquido pleural lo debes de hacer, debes aplicar por lo menos, se recomienda 3 pruebas. Nosotros no tenemos la determinación del interferón gamma, pero sí tenemos el LADA y sí tenemos el GeneXpert, el PCR. Entonces, con estas 2 pruebas, si nos sale positiva, nosotros decimos está confirmada la tuberculosis. Si nosotros no tenemos eso, nosotros tenemos que excluir otras causas en estos pacientes, ¿no? Sobre todo señaladamente enfermedades de tejido conectivo y neoplasias. Si tenemos disfunción en la diástole o en la sístole y tenemos disfunción de la contractibilidad, lo ideal es hacerle en la ecocardiografía, ¿no? Lo que tenemos que hacer es un MRI, es una resonancia magnética, que ahora ya la tenemos afortunadamente en el hospital. Y si muestra las lesiones características de tuberculosis, que ahora las pueden identificar mediante resonancia magnética, el paciente debe ir a tratamiento. Y bueno, la forma más seria, pero afortunadamente inusual, es la forma de compromiso en la aorta. Generalmente van a tener un ganglio asociado a la dilatación aórtica con necrosis. Y eso, si es que ustedes tienen una tomografía, háganle una tomografía. Y si tienen cambios compatibles con esto, déganle el tratamiento. Bueno, todos estos pacientes deben de ir de frente con diagnóstico de tuberculosis cardiovascular, deben de ir a un tratamiento, ¿no? Ahora, cuando no encuentran líquido, no hay mucho líquido, pero sospechan de tuberculosis y lo que tienen es un engrosamiento de la pleura, lo que tienen que hacer es tratar de documentarlo con eco, con MRI o con tomografía, y en ese caso inician el tratamiento, y es mejor en estas formas darle el tratamiento que esperar. Entonces, en este fluxograma vean ustedes que se están utilizando varias pruebas, que todas tienen diferente rendimiento diagnóstico, y la idea de todas estos es de que debemos de confirmar la infección con estas pruebas solamente, ¿no? Y nosotros no tenemos el gamma interferón, pero tenemos el LADA y tenemos el PCR, y el examen clínico y las pruebas específicas del líquido pericárdico con lo que sería el LADA y con lo que sería las pruebas de reacción en la cadena para la polimerasa es necesario. Esto, por ejemplo, es una tuberculosis pericárdica que le han sacado una biopsia y la han encontrado en el interior del pericardio del BK, ¿no? Ahí está el derrame pleural, estas son las imágenes que se pueden ver en la resonancia. Y bueno, ahora vamos a ver lo que sería la forma con la que seguramente ustedes van a ver con mucha frecuencia en sus centros de salud, que es la tuberculosis pleural. ¿No? La tuberculosis pleural la pueden diagnosticar ustedes mediante una radiografía simple. Buscan la curva de Damasó y la opacidad homogénea que te borra el hemidiafragma y el seno costofrénico. Y bueno, pueden ustedes emplear ahora la ecografía.
que nos da más seguridad al momento que hacemos nuestras funciones, al momento que hacemos nuestras biopsias, también nos va a permitir establecer mejor la puntería en esos casos, ¿no? Entonces, la tuberculosis pleural, generalmente lo que va a tener el paciente es va a tener tos, va a tener fiebre y va a tener dificultad respiratoria. Y la dificultad respiratoria va a ser proporcional al grado de derrame pleural que tenga el paciente. O sea, si tú tienes poquito derrame pleural, el paciente lo que va a tener es dolor, va a tener un poco de fiebre, va a tener malestar general, puede tener baja de peso y no va a tener mucha dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria aparece cuando el paciente tiene buena cantidad de derrame pleural. Y cuando comenzamos a ver las pruebas que nosotros le podemos hacer al líquido pleural, ya hemos hablado de que tú le haces, encuentras un líquido que es, digamos, perdón, un ratito voy a apagar mi celular. Este, lo que podemos nosotros encontrar es de que una de las cosas que tiene muy buena sensibilidad y especificidad es la adenosina de aminasa. El cultivo también es bueno, pero demora mucho. Y el interferón gamma también tiene buena posibilidad, pero no es tan buena como la adenosina de aminasa, al igual que los SIGRAS, TNF, etcétera, etcétera. O sea, la adenosina de aminasa nos es de mucha ayuda en la tuberculosis pleural. Buscar un bacilo ácido alcohol resistente es bien difícil, ¿no? O sea, menos del 5% en los pacientes inmunocompetentes va a ser positivo. Pero en pacientes con VIH sí, la tinción puede ser encontradas en el 20% y por lo tanto vale la pena que lo hagas. Si cultivas, va a depender del medio que utilices. El medio sólido va bien, mejor es si es que utilizas un medio líquido y mejor si utilizas un sistema Bactec. Y el sistema Bactec no solamente te va a hacer más rendidor, sino además va a ser más rápido. Entonces, con eso un tiempo de espera significativamente menor, vale la pena el costo del sistema. El problema es de que nosotros no hacemos esto. Lo que nosotros podemos hacer es básicamente un medio líquido o un medio sólido, el convencional. ¿Y qué cosa puede hacer de que nosotros tengamos más positividad o menos positividad en el BK o en el cultivo? Básicamente, si el paciente tiene VIH, y hay que ver el predominio celular del líquido pleural. A ver, cuando nosotros tenemos la tuberculosis pleural es como que hay dos cosas que ocurren ahí. La primera cosa que ocurre una gran inflamación como si fuera un PPD gigante, es decir, el núcleo que nosotros tenemos cerca de la periferia de la pleura se rompe, bota el calcium dentro de la pleura y en ese momento hay una reacción inflamatoria importante como si fuera un PPD gigante. El paciente inclusive te puede decir, me comenzó a doler, doctor, el domingo en la tarde, ¿no? Entonces, porque es ese momento en el que comienza a entrar el bacilo y comienza a tener ese. Pero después ya comienza a infiltrarse el bacilo dentro de la pleura y en ese momento es donde ya pasa hacia una forma más exudativa, más líquido, duele menos, inclusive para el paciente. Entonces, en los pacientes que tienen digamos, siembra temprana, lo que tú vas a tener es más cantidad de polimorfos nucleares. Y cuanto más porcentaje tengas tú en el líquido pleural al que estás estudiando, la posibilidad de que tu cultivo sea positivo es mayor, básicamente. Son curiosidades que ocurren, ¿no? Y es porque todavía el sistema inmune todavía no está siendo eficaz contra el bacilo también, ¿no? O sea, recién ha llegado ahí. En general, la mayoría de la gente que podría estar en los centros de salud me pueden decir, oiga, pero nosotros no tenemos biopsia en todos los casos. Claro, entonces si no tienes biopsia en todos los casos, lo que pueden hacer ustedes es utilizar el esquema basado en lo que sería el ADA. ¿No? O sea, lo que ustedes hacen es, hacen una toracocentesis, ven de que es un líquido exudativo, hay un riesgo de que tenga la posibilidad de tuberculosis, si tiene un riesgo de tener tuberculosis MDR, como es en nuestro país, es mejor hacerle biopsias, por eso que nosotros recomendamos que le hagamos biopsia a todos los pacientes, pero si es un paciente que no tiene ese riesgo, podemos irnos por lo mínimamente invasivo, por el ADA y por el PCR en líquido pleural. Si tu ADA te sale positivo por más de 70, ¿no? Bueno, evidentemente ese paciente está frente a una tuberculosis pulmonar, ¿no? Con mucha probabilidad esto es tuberculosis pulmonar y no necesitarías hacer ningún otro examen adicional, ¿no? Y le puedes iniciar tratamiento.
Como nosotros vivimos en un país en donde hay gran cantidad de tuberculosis resistente, nosotros recomendamos siempre la biopsia pleural, el cultivo de la pleura y el cultivo del líquido, para poder estar seguros de que no estamos frente a esta condición que en algún momento algún colega mayor que yo decía él que no había visto nunca un paciente con tuberculosis pleural que sea multidrogo resistente. Y bueno, yo le decía que sí había y habíamos visto en la estrategia nacional. Y sí, efectivamente, ustedes van a tener, no es lo más frecuente, pero van a tener pacientes con tuberculosis pleural y que van a ser resistentes a a las drogas usuales. Y estos son los múltiples estudios que se han hecho en donde se ha probado pues, la especificidad del líquido pleural y la sensibilidad del líquido pleural con respecto al cultivo de de la biopsia o cultivo del líquido pleural, y donde se ha encontrado pues, de que alcanza un buen porcentaje, pero no llega a ser el mejor. La tuberculosis del sistema nervioso central, lo que nosotros estamos acostumbrados es a pensar solamente en la meningitis, pero lo que nosotros tenemos que tener claro es de que la forma correcta de hablar es meningoencefalitis. Y en realidad eso es lo que pasa con el paciente. Fíjense ustedes, este paciente es un paciente con VIH que tiene una forma de diseminación miliar, y que en la tomografía y también en la resonancia se pueden ver los focos en donde se ha localizado el bacilo tuberculosis en el sistema nervioso central. Y así también es en los pacientes que no son inmunocomprometidos, pero evidentemente no es tan evidente como en este paciente con VIH, ¿no? Y en los pacientes con líquido con tuberculosis meningoencefálica, el mejor método de diagnóstico es el líquido cefalorraquídeo y la sospecha diagnóstica. Les vuelvo a repetir lo que les dije al principio. En los pacientes con tuberculosis del sistema nervioso central no hay que ser muy estrictos en la documentación exacta de la tuberculosis. Es mejor tratarlos y esperar los resultados que a esperar el resultado para recién darle el tratamiento. Denle tratamiento, no tengan miedo. Nadie les va a decir que está mal. No, justifíquenlo bien nada más. Sospecha de tuberculosis meningia y lo meten al tratamiento. Y bueno, el mejor método diagnóstico para los pacientes con tuberculosis meningoencefálica es el líquido cefalorraquídeo, el PCR. El PCR, tanto en cualquiera de las pruebas, en IEXPER, el Ultra, todas son muy buenas para diagnosticar la tuberculosis del sistema nervioso central, y pueden inclusive superar a los pacientes que les hacen cultivo, ¿no? Incluyendo aquellos pacientes donde les sacan una gran cantidad de volumen para poder hacer una concentración de material. Ahora vamos a pasar a la tuberculosis abdominal, que es un problema bien antiguo y que tiene ahora algunos matices interesantes que han aparecido en cuanto al diagnóstico y al tratamiento. Hay dos formas importantes ahí: la peritonitis tuberculosa y la tuberculosis gastrointestinal intraluminal, ¿no? Y las menos frecuentes pues van a ser la esofágica, la gastrodenal, la pancreática, hepática, la vesícula biliar, hemos visto en la lengua también. Es realmente muy variado el compromiso de la tuberculosis en el tubo digestivo. Y cuando vemos la forma ascítica, la forma exudativa de la tuberculosis, la peritonitis tuberculosa, la carcinomatosis peritoneal se le va a parecer mucho. Entonces ese va a ser el principal diagnóstico diferencial. Mientras que en la forma de tuberculosis gastrointestinal, en donde hay estenosis, donde hay diarrea, donde hay sangrado, se le va a parecer mucho la tuberculosis intestinal a la enfermedad de Crohn y al linfoma. Entonces, esos son los diagnósticos diferenciales que nosotros tenemos que ver. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que aplicar, no es fácil ver el abdomen, y no es conveniente aperturar un abdomen con tuberculosis, porque la tuberculosis le gusta hacer muchas adherencias, le gusta pegar los intestinos unos contra otros. Entonces, el paciente que entra a una cirugía para hacer el diagnóstico va a terminar con alguna perforación o con algún daño mayor, así que no recomiendo de que le hagan ustedes una cirugía para hacer el diagnóstico. Pero sí pueden hacer ustedes, en lugar de hacer la parotomía exploradora, que antes era lo que hacíamos, resonancia magnética, tomografía, ecografía, y pueden inclusive hacerle tomografía de emisión por proxitones, si es que están sospechando seriamente en una neoplasia. Y ahora tienen ustedes la ayuda de los gastroenterólogos con las endoscopías, ¿no? Y las endoscopías ahora en el colon te pueden llegar hasta el ilion terminal, te pueden llegar hasta el interior del ilion terminal y ver las úlceras causadas por la tuberculosis,
¿no? Y te pueden hacer biopsias, y esas biopsias tú puedes hacer PCR, puedes hacer cultivo y puedes hacer la histopatología. Entonces, eso es lo que más o menos nosotros tenemos que hacer. Entonces, nosotros acá tenemos las dos formas de presentación, la tuberculosis gastrointestinal, la presentación clínica de estos que tienen la luz del intestino estenosada, dolor, diarrea, ¿no? Eso van a ser las formas que nosotros vamos a tener. Y la forma desde el punto de vista intestinal va a ser, hay úlceras, hay hipertrofia de la mucosa, hay estrecheces y hay combinación de estas tres cosas. En cambio, la forma peritoneal no. La forma peritoneal lo que va a tener también es dolor, pero con distensión abdominal. Y la distensión abdominal es lo que va a marcar digamos, la actividad de la tuberculosis en esta barriguita. Entonces, podemos tener pacientes con asitis secas, o sea, hemos visto pacientes que tenían el clásico tablero de ajedrez que mencionaban en nuestro libro de antigua fisiología, el Pangas, ¿no? Podemos tener el intestino totalmente congelado, etcétera, etcétera. Entonces, el diagnóstico, acá nosotros tenemos que sospecharlo clínicamente y tenemos que tratar de hacerle un diagnóstico microbiológico. Posible tuberculosis es aquel paciente que tiene clínicamente o radiológicamente consistencia con alguna de estas dos y que tiene pruebas que no son totalmente contributorias, ¿no? Un ADA en el límite, histología que muestra inflamación crónica y que han descartado otros diagnósticos, pero no han podido confirmar la tuberculosis. Probable tuberculosis, si tú tienes una ADA elevada en el líquido acítico, si tú tienes la presencia de granuloma en la histología, si tú tienes la presencia de ganglios linfáticos visibles en la tomografía o en la resonancia o en la ecografía en el interior del abdomen. Y confirmado, evidentemente, si que tú tienes un cultivo positivo, si es que has mirado eso, ¿no? Entonces, eso va a ser más o menos lo que nosotros vamos a tener que ver. Miren ustedes, estas son las úlceras que se ven en el colon ascendente de los pacientes con tuberculosis. Recuerden que la adenosina deaminasa en el líquido acítico y la histología proporcionan una buena especificidad para el diagnóstico y se puede considerar la posibilidad de, cuando no tienes la posibilidad de hacer el diagnóstico porque te falló todo, de hacerle una terapia que es la que llamaríamos como prueba terapéutica. Y la respuesta no la esperen inmediatamente, tienen que esperar 2 meses. A veces nosotros decimos, hay 15 días y no está mejor, no, hay que esperar 2 meses. En 2 meses se va a cicatrizar las úlceras, eso es cicatrización temprana de las úlceras, y se va a resolver la citis. Y ese es un criterio objetivo para decir de que ha tenido una buena respuesta el paciente. Hay biomarcadores y hay uno que se llama la calprotectina, que es una proteína que nosotros eliminamos en las heces. Y esa calprotectina, cuando está elevada, es bastante indicativo de tuberculosis intestinal y es prometedora, pero pues no es la forma como se debería hacer el diagnóstico. Y este es un cuadro ya más interesante, igual, el cuadro clínico ya lo hemos visto, siempre hagan su radiografía, su prueba de PPD, hagan su HIV, hagan toda la bioquímica que necesitan, utilicen la tomografía y el ultrasonido para la forma peritoneal y la tomografía para lo que es la forma gastrointestinal. Acá tienen que utilizar la tomografía con contraste del abdomen para poder, contraste endovenoso, para poder ver mejor el engrosamiento de la mucosa, ¿no? Entonces, y les va a poder guiar para que lean el procedimiento que es bastante definitorio en estos casos, como es la colonoscopía. En el caso de la tuberculosis peritoneal, tienen que sacar el líquido, hacer una paracentesis a ciega, es lo que se debe de hacer. Mejor si la hacen guiada con una ecografía. Y bueno, básicamente acá lo que ustedes pueden hacer es todo lo que ya saben, ¿no? Examen citológico, bioquímico, pídanle PCR, pídanle ADA, pídanle cultiven, etcétera, etcétera. Todo, saquen el jugo a ese líquido. Y en el caso de la tuberculosis de la luz intestinal, tienen que hacerle una colonoscopía para biopsia, ¿no? Y pueden hacer una imagen guiada por aguja o si quieren lo hacen también mediante la endoscopía. Y bueno, la histología y la microbiología es lo que van a darles el diagnóstico a ustedes. Siempre puede haber un diagnóstico que no esté en la seguridad y en esos casos lo que nosotros tenemos que hacer es considerar una terapia anti-TB como prueba para ver y nuevamente vuelvo a repetir, entre el tiempo para que ustedes evalúen la evolución del paciente es 2 meses, no antes, ¿no? Y bueno.
Si el paciente no responde, evidentemente busquen otra causa, pero eso no es tuberculosis, ¿no? Y acá tenemos las formas en las cuales la tuberculosis puede ser positiva. El expert en la tuberculosis gastrointestinal es 23% solamente, la peritoneal está un poco menos inclusive que la tuberculosis pleural. O sea, recuerden que el expert para lo que es ganglio y para lo que es líquido cefalorraquídeo es de elección. Para estos líquidos que nosotros tenemos en la pleura, en el abdomen, no es tanto, ¿no? Pero bueno, si hacemos varios y hay material para hacer varios, podemos tener mejores resultados. El cultivo también tiene la virtud de que cuando ya lo aislaste al microbio de la tuberculosis, ya no hay nada que discutir. Y bueno, la histología es importante. ¿Cómo la tratas? Igual que la tuberculosis pulmonar, no hay distinción. Es el mismo, es decir, si tú tienes una forma sensible, es rifampicina, isoniazida, tabutol y piracinamida, y luego la sigues por otros 4 meses con isoniazida y rifampicina. Y en algunos casos vas a necesitar adaptar y alargar la duración del tratamiento en la tuberculosis del riñón, en la tuberculosis ah, ósea, en la forma miliar también va a haber eso, ¿no? Y si hay resistencia, vas a tener que modificar, pues, el tratamiento. En los pacientes con tuberculosis gastrointestinal, pueda que necesites la administración intravenosa de medicamentos porque el paciente no está tolerando, está vomitando, y eso sí es una cosa que no tenemos todavía en el programa de tuberculosis, pero espero que pronto ya no tengamos, ¿no? En el momento actual solamente tenemos a las quinolonas endovenosas, pero no están en el programa del CIS. Tenemos las aminoglicósidos y tenemos el meropenem. Pero bueno, hay otras formas hay otros medicamentos parenterales que sería bueno que lo tengamos en el programa. Puede haber necesidad de más tiempo de tratamiento. El uso de esteroides en pericarditis, no hay duda. En el sistema nervioso central, no hay duda. En el abdomen se está haciendo los clinical trials para demostrar de que realmente son de utilidad. Puede haber necesidad de cirugía en algunos casos y o tratamiento empírico de emergencia. Y bueno, eso era lo que quería compartirles. Espero que haya llenado las expectativas de todos ustedes. Y bueno, muchas gracias por su atención.